La penumbra de la noche envolvía el campamento y el silencio era casi insoportable. Nos habían desplegado una región llena de conflictos, un lugar donde la muerte y el sufrimiento eran parte del paisaje cotidiano. Nuestra misión era rescatar un grupo de personas que habían sido capturados por un grupo delictivo. Sin embargo, lo que experimenté esa noche fue algo que jamás imaginé. Era una noche fría y el aire olía a polvo y descomposición. Mientras nos acercábamos al pueblo, la tensión era palpable. Cada miembro de nuestro equipo estaba en alerta máxima, conscientes de los riesgos que implicaba nuestra tarea. Había rumores de que esos grupos delictivos estaban utilizando tácticas de terror psicológico para desmoralizar a la población, y eso resonaba en mi mente mientras avanzábamos. Al llegar al centro del pueblo, el silencio era abrumador. No había sonido de vida, como si el lugar mismo estuviera muerto. Las casas estaban en ruinas y el ambiente se sentía pesado, casi opresivo. Nos dividimos en grupos para cubrir más terreno, pero algo en el aire me inquietaba. Una sensación de ser observado me hizo girar la cabeza constantemente, aunque sabía que debía concentrarme en la misión. Entré a una de las casas y lo que encontré me hizo detenerme en seco. Las paredes estaban cubiertas de líquido vital y había huellas de zapatos que conducían hacia el sótano. Sin embargo, bajé por las escaleras, con la linterna iluminando lo que parecía una escena de terror. En el fondo, encontramos a varias personas, visiblemente traumatizadas. Sus ojos reflejaban un miedo indescriptible, un terror que parecía ir más allá de la situación presente. Mientras los liberábamos, comencé a escuchar un susurro. Al principio pensé que era mi mente jugando trucos, pero el sonido se hacía más claro. Era una voz, un lamento que parecía venir de las sombras. Mis compañeros no parecían escucharlo. Yo me giré para preguntarles, pero estaban ocupados tratando de calmar a las personas. Decidí ignorar el sonido y continuar con la misión. Al salir de la casa, la sensación de ser observado se intensificó. Era como si el pueblo mismo estuviera vivo, como si las paredes y los escombros contaran historias de dolor. Mientras evacuábamos a los rehenes, noté que algunos de ellos empezaban a mirar hacia atrás, como si hubieran visto algo. Sus rostros estaban pálidos y algunos comenzaban a temblar. Intenté calmarlos, pero sus miradas estaban fijas en un punto detrás de mí. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. En un instante, un grito desgarrador resonó en el aire, haciendo eco en la oscuridad. Yo miré a mis compañeros y sus rostros reflejaban confusión y miedo. Nadie sabía de dónde venía ese grito. Decidimos movernos rápidamente hacia la salida, pero la atmósfera se volvía cada vez más densa. El aire era pesado y parecía que el tiempo se había detenido. Al llegar a la entrada del pueblo, una de las mujeres capturadas se desplomó en el suelo. Cuando despertó decía que algo las estaba siguiendo, que no podía dejar que la atraparan. Mis compañeros intentaron ayudarla, pero ella se retorcía con demasiado terror. Fue entonces cuando vi una sombra en la esquina de mi visión, algo que se movía rápidamente entre las casas en ruinas. Era como un destello, pero no podía distinguir qué era. Finalmente logramos evacuar a las personas, pero esa experiencia en el pueblo es algo que no puedo olvidar tan fácil. Hace unos años fui un gafe. Les quiero platicar cuando me tocó investigar un pueblo abandonado en las montañas, donde se rumoraba que se habían producido actividades inusuales. Como parte del equipo de operaciones especiales,
Habíamos estado entrenando para situaciones extremas, pero nunca imaginé que nos enfrentaríamos a algo tan desconcertante. El día comenzó con un cielo gris y nublado, un presagio de lo que estaba por venir. Al llegar al lugar, la atmósfera cambió drásticamente. El vehículo se detuvo frente a la entrada del pueblo, y lo primero que noté fue el silencio abrumador. La naturaleza había reclamado gran parte de la zona. Las casas estaban cubiertas de hiedra y enredaderas, y el viento parecía susurrar secretos que no estábamos preparados para escuchar. ¿Listos?, preguntó el sargento Torres, mientras bajábamos del vehículo. Todos asentimos, aunque el nerviosismo era palpable. Habíamos escuchado historias sobre el pueblo, leyendas de brujas, rituales oscuros y desapariciones inexplicables. A pesar de que mi lógica intentaba desestimar tales relatos, había algo inquietante en el aire. Comenzamos a explorar las ruinas, moviéndonos con precaución. Las primeras casas que inspeccionamos estaban vacías, llenas de polvo y desolación. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos observándonos, y cada crujido bajo nuestros pies resonaba como un eco en la soledad. En el aire había un olor a humedad y descomposición, como si el pueblo mismo estuviera tratando de recordarnos que había estado vivo. A medida que avanzábamos, encontramos un antiguo edificio que parecía haber sido una iglesia. La puerta estaba entreabierta, y una extraña sensación de inquietud me invadió al cruzar el umbral. El interior era oscuro y frío, con los restos de bancos de madera cubiertos de polvo. En el altar había una serie de velas derretidas, como si alguien hubiera estado allí recientemente. «Esto es raro», murmuró uno de nuestros hombres. «¿Por qué habría velas aquí si el lugar ha estado abandonado durante años?». Su pregunta flotó en el aire, y la respuesta quedó atrapada en nuestras gargantas. Continuamos explorando, y pronto llegamos a una casa más grande, con un jardín que había sido descuidado. En el centro del jardín había un círculo de piedras, y en su interior algo que parecía ser un altar rudimentario. El sargento se acercó examinando las piedras con atención. «Esto no es normal», dijo, con una voz baja y tensa. «Parece un lugar de rituales». Mientras observábamos, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que algo no estaba bien, como si estuviéramos siendo observados. La sensación de ser intrusos en un lugar que no nos pertenecía era abrumadora. Decidimos seguir adelante, pero la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero, una ráfaga de viento helado pasó a través de nosotros, dejando un rastro de inquietud. Luego escuchamos susurros distantes que parecían venir de todas partes. «¿Escucharon eso?», preguntó el sargento, con su rostro pálido. Todos asentimos y la sensación de miedo se intensificó. «Es solo el viento», intenté convencerme, pero mis palabras sonaron vacías. La noche comenzó a caer y la luz del sol se desvanecía, dejando el pueblo en una penumbra inquietante. Decidimos que era hora de regresar al vehículo y salir de allí, pero mientras nos retirábamos, una sombra apareció en el borde del bosque. Era una figura alta y delgada, con una capa oscura que se movía con el viento. «¿Qué es eso?», preguntó uno de mis compañeros, con una voz temblando. La figura se movió lentamente hacia nosotros, y mi instinto me decía que debíamos correr, pero no podía apartar la vista de la sombra. Parecía estar flotando sobre el suelo. «¡Retrocedan!», gritó el sargento, y todos comenzaron a dar un paso atrás, pero la figura se acercaba y los susurros se volvían más claros, como si alguien estuviera recitando un hechizo. La atmósfera se volvió pesada, y el aire se volvió denso, casi irrespirable.
En un momento de desesperación decidí que teníamos que actuar. ¡Alarma!, grité, mientras levantaba mi rifle, pero el sargento me detuvo, su mano firme en mi brazo. No dispares, no sabemos qué es. Su voz era un susurro, pero había una determinación en sus ojos. La figura finalmente emergió de las sombras y pude distinguir un rostro. Era una mujer con ojos oscuros y profundos que parecían atravesar mi alma. Su presencia era inquietante y el pánico se adueñó de mí. ¿Qué quieren?, preguntó con su voz resonando en el aire como un eco lejano. Las palabras se me escaparon y el sargento, en un intento por recuperar el control, dio un paso adelante. Estamos aquí por la seguridad del pueblo. No queremos hacerle daño. La mujer sonrió, pero no era una sonrisa amable. Había algo en su expresión que me decía que conocía secretos que nunca entenderíamos. Este lugar no es lo que parece, dijo con tono suave. Las historias que han oído son solo la superficie de lo que realmente ocurre aquí. Mis compañeros y yo intercambiamos miradas. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiéndome vulnerable. La mujer inclinó la cabeza como si estuviera evaluando nuestra presencia. Justo en ese momento un grito desgarrador resonó en el aire y todos nos sobresaltamos. Y en ese momento la mujer desapareció. «Debemos irnos», grité, y el sargento asintió. Comenzamos a retroceder sin apartar la vista de la mujer, que parecía inmóvil. Al llegar al vehículo, el aire estaba cargado de una inquietante energía. Nos subimos rápidamente y el sargento arrancó el motor con manos temblorosas. Nunca supimos quién era ella, pero mucha gente dice que era una bruja. Era una noche densa y oscura en un rincón olvidado del país, donde la ley y el orden parecían ser solo palabras vacías. Formaba parte de un equipo de operaciones especiales, un grupo de élite que había sido enviado a esta zona para desmantelar una red del narcotráfico que había crecido como una sombra en la oscuridad. La misión era clara: infiltrarnos, observar y, si era posible, capturar a los líderes de la organización. Nos encontramos en una pequeña aldea, donde el miedo y la desconfianza flotaban en el aire. Los habitantes parecían estar al tanto de todo, pero se mantenían en silencio, como si un pacto de no agresión hubiese sido sellado. Las casas de barro y techos de palma se alineaban en la calle principal, y el murmullo de la vida cotidiana se sentía distante y frío. El capitán Ruiz, un veterano curtido en 1000 batallas, nos reunió en un rincón oscuro del campamento improvisado. «Sabemos que van a mover un cargamento esta noche. Seguramente lo llevarán a un punto de encuentro en las afueras de la aldea. Necesitamos actuar rápido y con precisión», explicó mientras sus ojos recorrían el grupo buscando determinación. A medida que nos adentrábamos en la noche, la tensión en el ambiente era palpable. La oscuridad parecía engullirnos, y el sonido del viento a través de los árboles era lo único que rompía el silencio. Cada paso que dábamos resonaba en mis oídos, y la adrenalina comenzaba a fluir. Había algo inquietante en la tranquilidad de la aldea. Era como si todos supieran lo que estaba por suceder y estuvieran esperando el desenlace. Al llegar al punto de encuentro, nos escondimos detrás de un grupo de árboles. La luz de una fogata iluminaba el área y pude ver a varios hombres reunidos, hablando en un tono bajo y urgente. Sin duda eran narcos. Observamos en silencio mientras intercambiaban paquetes envueltos en lonas. La operación parecía ir según lo planeado. Sin embargo, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Algo no estaba bien. «Tenemos que actuar», susurró Martínez, uno de los más jóvenes del grupo. «Si no lo hacemos ahora, se nos escaparán». El capitán asintió y en un instante nos lanzamos a la acción. Comenzamos a acercarnos manteniendo una formación táctica. El corazón me latía con fuerza mientras nos acercábamos.
La adrenalina me mantenía alerta. De repente, un grito rompió el silencio. Uno de los narcos había notado nuestra presencia y el caos se desató instantáneamente. Disparos resonaron en la noche y las balas silbaban a nuestro alrededor. La oscuridad se iluminó con el destello de las armas y el sonido del caos se mezclaba con el miedo palpable en el aire. Nos lanzamos al suelo, buscando cobertura mientras la balacera continuaba. En medio del tiroteo, pude ver a uno de los narcos caer, gritando mientras sus compañeros intentaban sacar a los heridos. La escena era caótica y los gritos de dolor resonaban entre las balas. En ese momento la realidad de nuestra misión se hizo más clara que nunca. Estábamos en una guerra que no habíamos elegido, enfrentándonos a un enemigo que no mostraba piedad. Con la experiencia de años en el campo, el capitán Ruiz nos ordenó reagruparnos y tomar posiciones estratégicas. La lucha se intensificó y uno a uno de los narcos comenzaron a caer. Pero en medio de ese caos, lo que más me preocupaba era la posibilidad de que hubiera más de ellos ocultos en la oscuridad. La idea de ser superados me llenaba de ansiedad. Mientras intercambiábamos disparos, logré ver a un hombre que parecía ser el líder. Se movía con confianza entre sus hombres, dando órdenes con una calma inquietante. Decidí que debía detenerlo. Con un par de compañeros nos abrimos paso a través del fuego cruzado, utilizando la cobertura de los árboles. El sonido de nuestra respiración era ahogado por el estruendo de las balas. Finalmente logré acercarme lo suficiente para tenerlo a la vista. En un instante de confusión disparé. La bala impactó en su hombro y él cayó al suelo gritando de dolor. Sentí una mezcla de satisfacción y horror. Había hecho lo que se esperaba de mí, pero el costo de esa victoria se reflejaba en el caos que nos rodeaba. Los narcos, al ver caer a su líder, comenzaron a retroceder, pero no todos estaban dispuestos a rendirse. Algunos de ellos, con una determinación feroz, continuaron disparando, buscando venganza. En ese momento comprendí que estábamos en un juego mortal. No solo luchábamos por la justicia, sino por nuestras propias vidas. La balacera continuó y el clímax de la noche se tornó sombrío. A medida que los narcotraficantes se dispersaban, el eco de sus gritos y disparos resonaba en el aire. Finalmente, cuando el fuego se extinguió, la escena era desoladora. Los cuerpos yacían esparcidos por el suelo, marcando la brutalidad de la situación en la que nos habíamos sumergido. El amanecer comenzó a asomarse, iluminando la carnicería que habíamos presenciado. Los rostros de mis compañeros reflejaban la mezcla de alivio y horror. Habíamos cumplido con nuestra misión, pero era un costo que no podríamos ignorar. Cada uno de nosotros llevaba consigo las cicatrices de aquella noche, tanto físicas como emocionales. Regresamos al campamento donde el silencio se sentía ensordecedor. Las luces del amanecer apenas iluminaban nuestros rostros, cansados y marcados por la lucha. La misión había sido un éxito, pero la guerra contra el narco continuaba. El caos y el sufrimiento no se detendría, y nosotros éramos solo una parte de un ciclo interminable. Esa noche aprendí que la lucha no solo se libra en el campo de batalla. Las batallas que llevamos dentro son las más difíciles de enfrentar. La lucha contra el narco es un reflejo de una sociedad fracturada, donde el dolor y la desesperanza son el pan de cada día. Y aunque habíamos ganado ese momento, el caos sigue vigente aún hoy en día. Recuerdo aquella noche. La luna apenas iluminaba el terreno pantanoso donde nosotros nos encontrábamos. La misión era un rescate en una zona de conflicto.
un pueblo que había sido tomado por un grupo insurgente. Nos habían informado que había civiles atrapados, y como miembros de los Gafes, era nuestro deber sacarlos de allí. Sin embargo, lo que experimentamos esa noche fue más allá de cualquier escenario de lucha que hubiera imaginado. Nos desplazamos en silencio, cada uno de nosotros en alerta máxima. Sabíamos que el enemigo estaba a la vista, pero también había algo más en el aire, una tensión palpable que no podía ignorarse. Al acercarnos al pueblo, noté que todo estaba demasiado tranquilo. No había ruido de vida, ni el zumbido de los insectos, solo un silencio abrumador que se cercenía sobre nosotros como una sombra. Entramos en el pueblo y comenzamos a registrar edificios. En uno de los primeros, encontramos signos de lucha, muebles volcados, paredes marcadas por balas, pero lo que me impactó fue el rastro de líquido vital que conducía hacia el fondo de la casa. Sin pensarlo, seguí la estela. Mis compañeros me gritaron que volviera, pero algo en mí me decía que debía seguir adelante. Al llegar al final del pasillo, me encontré con una habitación cerrada. La puerta estaba entreabierta y un murmullo llegó a mis oídos, un sonido que parecía un lamento. Empujé la puerta suavemente y entré. La habitación estaba oscura y al encender mi linterna encontré una escena que jamás voy a olvidar. En el centro había un hombre, visiblemente traumatizado, con las manos atadas y la mirada perdida. Su rostro reflejaba un terror que me heló por completo, pero lo que me dejó paralizado fue la sensación de que no estaba solo en la habitación. Era como si una presencia oscura flotara en el aire. El hombre no me veía. Su mirada estaba fija en un punto detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Aún así, el frío en mi espalda se intensificó. Logré liberar al hombre y lo llevé hacia el exterior, donde mis compañeros esperaban. Pero mientras corríamos, las voces comenzaron. Eran susurros, como si el viento cargara con las palabras de aquellos que habían sufrido en ese lugar. Mi compañero también comenzó a mostrar signos de inquietud. Algunos mencionaron que habían sentido algo extraño, una presión en el aire que no podían explicar. Al evacuar al hombre noté que varios rehenes más estaban desaparecidos. Regresamos a buscar, pero el ambiente se había vuelto opresivo. Cada habitación que revisábamos parecía estar impregnada de un dolor palpable. Los gritos de los rehenes resonaban en mi mente y sentía que algo nos observaba desde las sombras. Cada rincón del pueblo parecía estar cargado de una tristeza ineludible. Finalmente los encontramos en un sótano. Estaban en estado de shock, pero cuando intentamos sacarlos, comenzaron a gritar que no querían salir. Sus ojos reflejaban un terror que no comprendía del todo. Eran como marionetas atadas a un hilo invisible, incapaces de escapar del horror que habían vivido. Con el tiempo logramos evacuar a todos, pero la sensación de ser perseguidos no me abandonó. A medida que nos alejábamos del pueblo, sentí que algo se quedaba atrás, algo que había estado esperando. Esa noche los ecos de lo que sucedió allí jamás me dejaron. Las pesadillas comenzaron a acecharme. Cada grito, cada susurro, se convirtió en un recordatorio de que en medio de esta lucha hay cosas que van más allá de nuestra comprensión. Los días posteriores fueron un tormento. Mis compañeros hablaban de visiones extrañas y de un sentimiento de que el pueblo estaba vivo, como si el sufrimiento de aquellos que habían sido atrapados allí aún impregnara el aire. No era una fantasía, sino una realidad cruda y desgarradora que se adhirió a nuestras almas. Al día de hoy nunca voy a olvidar esa misión. No solo rescatamos vidas,
sino que también nos enfrentamos a los ecos de un sufrimiento que se niega a ser enterrado. Hace unos años fui un gafe. Les quiero platicar cuando me tocó investigar un pueblo abandonado en las montañas, donde se rumoraba que se habían producido actividades inusuales. Como parte del equipo de operaciones especiales, habíamos estado entrenando para situaciones extremas, pero nunca imaginé que nos enfrentaríamos a algo tan desconcertante. El día comenzó con un cielo gris y nublado, un presagio de lo que estaba por venir. Al llegar al lugar, la atmósfera cambió drásticamente. El vehículo se detuvo frente a la entrada del pueblo, y lo primero que noté fue el silencio abrumador. La naturaleza había reclamado gran parte de la zona. Las casas estaban cubiertas de hiedra y enredaderas, y el viento parecía susurrar secretos que no estábamos preparados para escuchar. ¿Listos?, preguntó el sargento Torres, mientras bajábamos del vehículo. Todos asentimos, aunque el nerviosismo era palpable. Habíamos escuchado historias sobre el pueblo, leyendas de brujas, rituales oscuros y desapariciones inexplicables. A pesar de que mi lógica intentaba desestimar tales relatos, había algo inquietante en el aire. Comenzamos a explorar las ruinas, moviéndonos con precaución. Las primeras casas que inspeccionamos estaban vacías, llenas de polvo y desolación. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos observándonos, y cada crujido bajo nuestros pies resonaba como un eco en la soledad. En el aire había un olor a humedad y descomposición, como si el pueblo mismo estuviera tratando de recordarnos que había estado vivo. A medida que avanzábamos, encontramos un antiguo edificio que parecía haber sido una iglesia. La puerta estaba entreabierta, y una extraña sensación de inquietud me invadió al cruzar el umbral. El interior era oscuro y frío, con los restos de bancos de madera cubiertos de polvo. En el altar había una serie de velas derretidas, como si alguien hubiera estado allí recientemente. «Esto es raro», murmuró uno de nuestros hombres. «¿Por qué habría velas aquí si el lugar ha estado abandonado durante años?». Su pregunta flotó en el aire, y la respuesta quedó atrapada en nuestras gargantas. Continuamos explorando, y pronto llegamos a una casa más grande, con un jardín que había sido descuidado. En el centro del jardín había un círculo de piedras, y en su interior algo que parecía ser un altar rudimentario. El sargento se acercó examinando las piedras con atención. «Esto no es normal», dijo, con una voz baja y tensa. «Parece un lugar de rituales». Mientras observábamos, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que algo no estaba bien, como si estuviéramos siendo observados. La sensación de ser intrusos en un lugar que no nos pertenecía era abrumadora. Decidimos seguir adelante, pero la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero, una ráfaga de viento helado pasó a través de nosotros, dejando un rastro de inquietud. Luego, escuchamos susurros distantes que parecían venir de todas partes. «¿Escucharon eso?», preguntó el sargento, con su rostro pálido. Todos asentimos y la sensación de miedo se intensificó. «Es solo el viento», intenté convencerme, pero mis palabras sonaron vacías. La noche comenzó a caer y la luz del sol se desvanecía, dejando el pueblo en una penumbra inquietante. Decidimos que era hora de regresar al vehículo y salir de allí, pero mientras nos retirábamos, una sombra apareció en el borde del bosque. Era una figura alta y delgada, con una capa oscura que se movía con el viento. «¿Qué es eso?», preguntó uno de mis compañeros, con una voz temblando. La figura se movió lentamente hacia nosotros, y mi instinto me decía que debíamos correr, pero no podía apartar la vista de la sombra.
Parecía estar flotando sobre el suelo. «¡Retrocedan!», gritó el sargento, y todos comenzaron a dar un paso atrás. Pero la figura se acercaba y los susurros se volvían más claros, como si alguien estuviera recitando un hechizo. La atmósfera se volvió pesada y el aire se volvió denso, casi irrespirable. En un momento de desesperación decidí que teníamos que actuar. «¡Alarma!», grité, mientras levantaba mi rifle, pero el sargento me detuvo, su mano firme en mi brazo. «No dispares, no sabemos qué es». Su voz era un susurro, pero había una determinación en sus ojos. La figura finalmente emergió de las sombras y pude distinguir un rostro. Era una mujer con ojos oscuros y profundos que parecían atravesar mi alma. Su presencia era inquietante y el pánico se adueñó de mí. «¿Qué quieren?», preguntó con su voz resonando en el aire como un eco lejano. Las palabras se me escaparon y el sargento, en un intento por recuperar el control, dio un paso adelante. «Estamos aquí por la seguridad del pueblo. No queremos hacerle daño». La mujer sonrió, pero no era una sonrisa amable. Había algo en su expresión que me decía que conocía secretos que nunca entenderíamos. «Este lugar no es lo que parece», dijo con tono suave. «Las historias que han oído son solo la superficie de lo que realmente ocurre aquí». Mis compañeros y yo intercambiamos miradas. «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiéndome vulnerable. La mujer inclinó la cabeza como si estuviera evaluando nuestra presencia. Justo en ese momento un grito desgarrador resonó en el aire y todos nos sobresaltamos. Y en ese momento la mujer desapareció. «Debemos irnos», grité, y el sargento asintió. Comenzamos a retroceder sin apartar la vista de la mujer, que parecía inmóvil. Al llegar al vehículo, el aire estaba cargado de una inquietante energía. Nos subimos rápidamente y el sargento arrancó el motor con manos temblorosas. Nunca supimos quién era ella, pero mucha gente dice que era una bruja. Era una noche densa y oscura en un rincón olvidado del país, donde la ley y el orden parecían ser solo palabras vacías. Formaba parte de un equipo de operaciones especiales, un grupo de élite que había sido enviado a esta zona para desmantelar una red del narcotráfico que había crecido como una sombra en la oscuridad. La misión era clara: infiltrarnos, observar y, si era posible, capturar a los líderes de la organización. Nos encontramos en una pequeña aldea, donde el miedo y la desconfianza flotaban en el aire. Los habitantes parecían estar al tanto de todo, pero se mantenían en silencio, como si un pacto de no agresión hubiese sido sellado. Las casas de barro y techos de palma se alineaban en la calle principal, y el murmullo de la vida cotidiana se sentía distante y frío. El capitán Ruiz, un veterano curtido en 1000 batallas, nos reunió en un rincón oscuro del campamento improvisado. «Sabemos que van a mover un cargamento esta noche. Seguramente lo llevarán a un punto de encuentro en las afueras de la aldea. Necesitamos actuar rápido y con precisión», explicó mientras sus ojos recorrían el grupo buscando determinación. A medida que nos adentrábamos en la noche, la tensión en el ambiente era palpable. La oscuridad parecía engullirnos, y el sonido del viento a través de los árboles era lo único que rompía el silencio. Cada paso que dábamos resonaba en mis oídos, y la adrenalina comenzaba a fluir. Había algo inquietante en la tranquilidad de la aldea. Era como si todos supieran lo que estaba por suceder y estuvieran esperando el desenlace. Al llegar al punto de encuentro, nos escondimos detrás de un grupo de árboles. La luz de una fogata iluminaba el área y pude ver a varios hombres reunidos, hablando en un tono bajo y urgente. Sin duda eran narcos. Observamos en silencio mientras intercambiaban paquetes envueltos en lonas. La operación parecía ir según lo planeado. Sin embargo, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Algo no estaba bien.
Tenemos que actuar, susurró Martínez, uno de los más jóvenes del grupo. Si no lo hacemos ahora, se nos escaparán. El capitán asintió y en un instante nos lanzamos a la acción. Comenzamos a acercarnos manteniendo una formación táctica. El corazón me latía con fuerza mientras nos acercábamos. La adrenalina me mantenía alerta. De repente, un grito rompió el silencio. Uno de los narcos había notado nuestra presencia y el caos se desató instantáneamente. Disparos resonaron en la noche y las balas silbaban a nuestro alrededor. La oscuridad se iluminó con el destello de las armas y el sonido del caos se mezclaba con el miedo palpable en el aire. Nos lanzamos al suelo, buscando cobertura mientras la balacera continuaba. En medio del tiroteo, pude ver a uno de los narcos caer, gritando mientras sus compañeros intentaban sacar a los heridos. La escena era caótica y los gritos de dolor resonaban entre las balas. En ese momento la realidad de nuestra misión se hizo más clara que nunca. Estábamos en una guerra que no habíamos elegido, enfrentándonos a un enemigo que no mostraba piedad. Con la experiencia de años en el campo, el capitán Ruiz nos ordenó reagruparnos y tomar posiciones estratégicas. La lucha se intensificó y uno a uno de los narcos comenzaron a caer. Pero en medio de ese caos, lo que más me preocupaba era la posibilidad de que hubiera más de ellos ocultos en la oscuridad. La idea de ser superados me llenaba de ansiedad. Mientras intercambiábamos disparos, logré ver a un hombre que parecía ser el líder. Se movía con confianza entre sus hombres, dando órdenes con una calma inquietante. Decidí que debía detenerlo. Con un par de compañeros nos abrimos paso a través del fuego cruzado, utilizando la cobertura de los árboles. El sonido de nuestra respiración era ahogado por el estruendo de las balas. Finalmente logré acercarme lo suficiente para tenerlo a la vista. En un instante de confusión disparé. La bala impactó en su hombro y él cayó al suelo gritando de dolor. Sentí una mezcla de satisfacción y horror. Había hecho lo que se esperaba de mí, pero el costo de esa victoria se reflejaba en el caos que nos rodeaba. Los narcos, al ver caer a su líder, comenzaron a retroceder, pero no todos estaban dispuestos a rendirse. Algunos de ellos, con una determinación feroz, continuaron disparando, buscando venganza. En ese momento comprendí que estábamos en un juego mortal. No solo luchábamos por la justicia, sino por nuestras propias vidas. La balacera continuó, y el clímax de la noche se tornó sombrío. A medida que los narcotraficantes se dispersaban, el eco de sus gritos y disparos resonaba en el aire. Finalmente, cuando el fuego se extinguió, la escena era desoladora. Los cuerpos yacían esparcidos por el suelo, marcando la brutalidad de la situación en la que nos habíamos sumergido. El amanecer comenzó a asomarse, iluminando la carnicería que habíamos presenciado. Los rostros de mis compañeros reflejaban la mezcla de alivio y horror. Habíamos cumplido con nuestra misión, pero era un costo que no podríamos ignorar. Cada uno de nosotros llevaba consigo las cicatrices de aquella noche, tanto físicas como emocionales. Regresamos al campamento donde el silencio se sentía ensordecedor. Las luces del amanecer apenas iluminaban nuestros rostros, cansados y marcados por la lucha. La misión había sido un éxito, pero la guerra contra el narco continuaba. El caos y el sufrimiento no se detendría. Y nosotros éramos solo una parte de un ciclo interminable. Esa noche aprendí que la lucha no solo se libra en el campo de batalla. Las batallas que llevamos dentro son las más difíciles de enfrentar. La lucha contra el narco es un reflejo de una sociedad fracturada, donde el dolor y la desesperanza son el pan de cada día. Y aunque habíamos ganado ese momento,
El caos sigue vigente aún hoy en día. El frío de la noche se sentía como un cuchillo al atravesar mi uniforme. Era una de esas misiones que no se olvidan. Un rescate en una zona de conflicto, donde el eco del caos resonaba como un tambor en el fondo de mi mente. Nos habían informado sobre la desaparición de un grupo de civiles en un pueblo que en su momento había sido un bastión de la resistencia. El objetivo era claro: entrar, buscar y sacar a cualquier sobreviviente. Pero lo que encontramos fue algo que ni el entrenamiento más riguroso podría haber preparado. A medida que nos acercábamos al pueblo, el silencio era abrumador. No había el usual murmullo de la vida cotidiana, solo un vacío que parecía tragar todo sonido. Mis compañeros y yo avanzábamos en formación, cada paso calculado, cada respiración contenida. La tensión en el aire era densa, como si el mismo lugar estuviera consciente de nuestra presencia. Al llegar al centro del pueblo, lo que encontramos fue un horror que se asemejaba a un escenario de conflicto. Edificios en ruinas, coches volcados y el rastro de un enfrentamiento reciente. Pero lo que más me impactó fueron las miradas vacías de aquellos que aún quedaban. Gente que había perdido todo, atrapada en un limbo entre la vida y la muerte. Mientras buscábamos, no podía quitarme la sensación de que algo más estaba presente, algo que iba más allá de lo visible. Fue entonces cuando lo escuché. No era un ruido del viento, ni el eco de los escombros. Era una voz, débil pero clara, que parecía llamar a mi nombre. Yo me detuve en seco, la adrenalina corriendo por mis venas. Mis compañeros notaron mi pausa y se giraron hacia mí, preguntándome qué pasaba. Les expliqué lo que había oído, pero solo obtuve miradas escépticas. Sin embargo, algo en mi interior me decía que debía seguir ese sonido. Como pude, me separé del grupo, avanzando hacia un edificio que parecía más intacto que los demás. A medida que me acercaba, la voz se hacía más fuerte, más insistente. Era casi como si estuviera guiándome. Entré en el edificio y lo que vi me dejó sin aliento. Había una habitación que, a pesar de la destrucción a su alrededor, parecía haber sido un refugio. En el centro, una figura se encontraba acurrucada temblando. Era una mujer, con sus ojos llenos de terror y desesperación. Al acercarme, la voz se detuvo, y la mujer me miró con una mezcla de reconocimiento y miedo. Comencé a hablarle, intentando calmarla, explicándole quién era y que estaba allí para ayudarla. Pero sus ojos se dirigieron a algo detrás de mí, y su rostro se tornó pálido. Yo me giré rápidamente, pero no había nada. El aire se sentía más pesado, y la sensación de ser observado me invadió. Decidí que era hora de salir de allí. Con la mujer a mi lado, regresamos al exterior donde el resto del equipo esperaba. Al vernos se acercaron rápidamente, pero yo no podía dejar de mirar hacia atrás, sintiendo que algo nos seguía. La mujer comenzó a hablar balbuceando palabras que parecían desconectadas sobre sombras y gritos, y su rostro reflejaba un terror que no podía comprender del todo. Logramos evacuarla, pero esa experiencia nos dejó marcados. Durante días yo no pude dormir. La sensación de que algo había estado presente en ese edificio, de ese algo que pudo haber estado esperando. Mis compañeros comenzaron a experimentar sueños extraños, visiones de lo que había sucedido en el pueblo, hombres y mujeres que habían sido atrapados en el conflicto y que al parecer no habían encontrado el descanso. Años después sigo cuestionándome sobre lo que ocurrió aquella noche.
La mujer fue rescatada, pero la sensación de que había algo más en ese lugar es algo que al día de hoy no me abandona. La brisa fría del amanecer me golpeaba en la cara mientras me encontraba en una posición elevada en la Sierra de Guerrero, un estado que ha sido el escenario de múltiples enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los cárteles de sustancias ilícitas en México. Mis compañeros y yo estábamos en una misión de reconocimiento y captura de uno de los líderes más buscados de un cartel que ha sembrado el terror en la región. Una noche anterior recibimos inteligencia sobre un posible movimiento del cartel en una zona montañosa cerca de la localidad de Iguala, conocida por su historia de caos y el narco. Sabíamos que las probabilidades estaban en nuestra contra, pero también que no podíamos permitir que el miedo se apoderara de nosotros. La preparación fue intensa. Revisamos nuestro equipo, aseguramos nuestras armas y repasamos el plan una y otra vez. La adrenalina corría por nuestras venas, sabiendo que cada decisión que tomáramos podría costarnos la vida. Cuando llegamos al lugar al amanecer, estábamos camuflados entre los arbustos y la maleza. Nos apostamos en diferentes puntos estratégicos, con la vista fija en un pequeño rancho que se alzaba entre las colinas. Los informes indicaban que el líder del cartel estaría allí, junto con varios de sus hombres. El ambiente fue tenso. El silencio en la sierra contrastaba con el bullicio de la vida urbana que dejamos atrás. Mientras esperábamos, mi mente viajaba a momentos pasados. Recordé mis entrenamientos, los sacrificios y el compromiso que asumí al unirme a las fuerzas especiales. No era solo un trabajo, era una misión personal para proteger a mi país y a las personas que quería. La lucha contra la maña no era solo un conflicto físico, sino también una batalla ideológica. Sabíamos que cada cartel que caía significaba menos dolor para las comunidades afectadas. De repente, un ruido rompió el silencio, el sonido de un motor. Observé con atención mientras un par de camionetas se acercaban al rancho. El corazón se me aceleró. Mi compañero, un experimentado sargento de apellido López, me hizo una señal que estaba listo. Sabíamos que el momento había llegado. Con un movimiento coordinado nos posicionamos mejor y activamos nuestros dispositivos de comunicación. La tensión se palpaba en el aire. Observé a los hombres que salían de las camionetas, armados hasta los dientes. Eran más de los que esperábamos, pero no íbamos a retroceder. La orden era clara: capturar al líder y neutralizar cualquier amenaza. Contábamos con el apoyo de un grupo de infantería que esperaría instrucciones directamente desde la base, pero la acción dependía de nosotros. A medida que nos acercábamos al rancho, el tiempo parecía ralentizarse. Cada paso era crucial, y cada sonido podía delatar nuestra presencia. De pronto, uno de los hombres del cartel se detuvo. Miró en nuestra dirección. Su instinto le decía que algo no estaba bien. En ese instante el sargento y yo intercambiamos miradas. Sabíamos que no teníamos otra opción. En un movimiento rápido, lanzamos una granada de aturdimiento hacia el grupo de hombres, y el estallido resonó en la sierra. Fue como si el tiempo se detuviera. En el caos que siguió, desatamos el fuego. Las balas silbaban a nuestro alrededor, mientras nos movíamos rápido y con precaución, buscando cobertura entre los árboles y rocas. El enfrentamiento fue brutal. Los hombres del cartel respondían con fuerza, disparando desde múltiples posiciones. En la refriega vi a uno de mis compañeros caer. Mi instinto era correr hacia él, pero la formación y la misión eran lo primero. Con un grito de advertencia le hice señal a otro compañero para que cubriera mi avance. Alcancé a mi compañero, que estaba intentando mantenerse consciente.
Sigue luchando, le dije, mientras aplicaba un torniquete a su herida. El fuego cruzado era intenso. La adrenalina me mantenía alerta, pero el horror de la situación se apoderaba de mí. No era solo una batalla, era una lucha por la vida. Sabía que no podía dejar que el miedo me paralizara. En un momento de claridad, vi al líder del cartel tratando de escapar hacia el bosque. Yo no podía dejar que se fuera. Con el corazón en la garganta, me lancé detrás de él, mientras mis compañeros mantenían la presión sobre los demás hombres del cartel. El terreno era complicado, lleno de piedras y vegetación densa. El líder estaba a pocos metros de distancia, y el sonido de su respiración agitada resonaba en mis oídos. Cada paso era un recordatorio de lo que estaba en juego. Finalmente, al llegar a un claro lo vi. Estaba de rodillas tratando de recuperar el aliento, y mientras se giraba, su mirada se cruzó con la mía. En un instante, lo que pudo haber sido un duelo a muerte se convirtió en una decisión. Podía terminar con su vida o capturarlo. Al final, opté por la captura. «¡No te muevas!», grité, mientras apuntaba con mi arma. La sorpresa en su rostro era evidente, pero su instinto de supervivencia lo llevó a levantar las manos. Con movimientos rápidos lo inmovilicé y le llamé a mi compañero para que viniera. La situación era inestable, y aunque había neutralizado a su líder, el resto del cartel aún disparaba. Mi compañero llegó rápidamente, y juntos aseguramos al líder. Mientras tanto, el fuego de nuestros compañeros continuaba contra los hombres del cartel, que ya se estaban retirando. Todo sucedió en cuestión de minutos, pero la intensidad de la experiencia se sentía como horas. Con el líder bajo control, comenzamos a retroceder hacia una posición segura, mientras el apoyo aéreo llegaba para extraernos. Al final del día logramos capturar a uno de los líderes más peligrosos de ese cartel. Sin embargo, el costo fue alto. La herida de mi compañero requirió atención médica urgente, y el recuerdo de aquellos que cayeron en la batalla es algo que va a permanecer con nosotros para siempre. Sabíamos que esta situación con el narco es una lucha constante y que cada victoria trae consigo una mezcla de emociones, orgullo, tristeza y un renovado compromiso de seguir luchando. Mientras volábamos de regreso a la base, miré por la ventana del helicóptero. La sierra se extendía ante mí, hermosa y despiadada. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero también sabía que cada acción contaba. Era una noche fría, el tipo de noche que hacía que el aire pareciera más denso, como si el propio entorno se oponía a nuestra misión. Habíamos recibido informes sobre un grupo de rehenes en una zona rural, un lugar alejado de cualquier civilización. Como parte de las fuerzas especiales, estábamos acostumbrados a la adrenalina y al peligro, pero esa noche, algo en el aire se sentía diferente. Al llegar a la zona designada, el sonido de los grillos era ensordecedor, como si el campo mismo temiera lo que estaba por suceder. Nuestro equipo estaba compuesto por 6 hombres. Todos nos movíamos en silencio. Las sombras nos cubrían mientras ajustábamos nuestros equipos. A medida que nos acercábamos a la finca donde se creían que estaban los rehenes, un extraño escalofrío recorrió mi cuerpo. Aunque éramos un grupo experimentado, ese lugar parecía haber estado abandonado por mucho más que solo personas. Al entrar a la finca todo parecía en calma, excesivamente en calma. Las luces parpadeaban de manera intermitente y el aire estaba impregnado de un olor rancio, como de algo que había sido olvidado. Comenzamos a registrar las habitaciones. Las puertas chirriaban de una manera inquietante. Cada vez que entraba en una sala, la sensación de ser observado se intensificaba. Era como si algo o alguien estuviera al acecho en las sombras.
En un momento dado, uno de mis compañeros, el sargento Torres, se detuvo en seco. Su mirada se había perdido en un rincón oscuro y cuando lo seguí, vi que había algo en la pared. Era un dibujo. Se trataba de una especie de símbolo, casi como un grabado rústico, pero sin ninguna lógica aparente. Estaba lejos de ser arte, más bien parecía un ritual. Torres murmuró algo sobre una leyenda local que había escuchado, pero yo le pedí que nos concentráramos en la misión. A medida que continuamos comenzamos a escuchar susurros. La primera vez pensé que eran ecos de conversaciones antiguas, quizás de los anteriores inquilinos, pero pronto quedó claro que esas voces parecían dirigirse a nosotros. Hablaban en un idioma que no entendía, en un tono casi suplicante, como si gritara en silencio para ser liberado. La tensión se acumulaba en el aire denso y pesado. Lo que debía haber sido un simple rescate se transformó en una situación sobrenatural. Mientras seguíamos explorando, encontramos finalmente a los rehenes que estaban atados en un sótano. Estaban desorientados y asustados. Fue un momento de alivio, pero ese mismo no duró mucho. Mientras liberábamos a las personas, una risa baja casi burlona rebotó contra las paredes. Era imposible que alguien estuviera allí. Nuestros sentidos se agudizaron y la adrenalina comenzó a fluir nuevamente. Sabíamos que debíamos salir de allí lo más pronto posible. Seguimos las instrucciones de evacuación, aunque la sensación de ser perseguidos era casi física. Al llegar a la salida, la luz de nuestras linternas comenzaron a fallar, como si la misma energía del lugar estuviera absorbiendo la luz. Fue en un último momento, justo cuando creíamos estar a salvo, que un grito desgarrador llenó el aire. Uno de los rehenes, un hombre mayor, se detuvo en seco y comenzó a gritar. Nos miró con sus ojos desorbitados. Decía que no podíamos irnos, que ellos no nos dejarían escapar. Tuvimos que cargarlo ya que simplemente no iba a moverse. El ambiente se tornaba opresivo y el aire era como un peso en nuestro pecho, y empezábamos a sentir una energía extraña alrededor de nosotros. Finalmente logramos salir de la finca, pero la experiencia dejó una marca imborrable en todos nosotros. Mientras nos alejábamos, una sombra se proyectó en el camino, iluminado por nuestras linternas. No era solo el resultado de la luz, era algo más, algo que se sentía palpable. Aquella misión no solo fue un rescate de vidas, para mí fue un recordatorio de que hay fuerzas que algunas veces es mejor dejar en el olvido. Desde ese día, cada sombra que veo me recuerdo que hay cosas que no se pueden explicar, y algo en mi interior sabe que lo que experimentamos en esa finca nunca se irá del todo. Historias de terror de la internet.